mucho de los medios de comunicación, tanto ayer como de la necesidad de comunicar a la Iglesia. Y bueno, pues es una alegría que también hayáis elegido este encuentro, que yo más que mesa redonda lo quiero que sea, porque vamos a tener bastante tiempo, aunque aquí las que me acompañan hoy van a hablar también un poquito, pero espero que sea un diálogo bastante fecundo entre los que estáis aquí y los que estamos aquí. Como entre medias va a haber un café a eso de las 7:30, pues después nos podemos conocer incluso más de cerca, porque podemos compartir y volver aquí a la sala y seguir debatiendo y seguir hablando pues todo lo que sea necesario. Porque como digo, lo quiero concebir como un encuentro entre los medios de comunicación, entre la realidad de los medios que tenemos en la diócesis, o que tenemos también a nuestro alrededor, que en el territorio de la diócesis me refiero, y que me hubiese encantado que hubiesen estado muchos más. Por eso yo le doy las gracias a las dos invitadas. Miro para acá porque Lorena es de casa, en el sentido de que está entre la organización, ¿no? Miro hacia la izquierda, hacia mi izquierda, porque, bueno, les doy las gracias por la valentía de haber aceptado la invitación para compartir este encuentro con nosotros en este 6º Congreso Teológico Pastoral. Como digo, nos hubiese encantado que estuviesen más, pero por unas circunstancias y por otras, también su profesión les obliga a veces, pues combinar horarios es complicado. Y antes de que a ellas las presente, permitidme una breve introducción para encuadrar un poco lo que queremos hacer esta tarde. En la esencia misma de la Iglesia está la comunicación. Id al mundo entero y comunicad el Evangelio. Escuchábamos el domingo pasado, cuando Jesús subía al cielo. En definitiva lo parafraseo, pero es así. Id al mundo entero y comunicad el Evangelio, anunciadlo, llevadlo a todos, ¿no? Y esta es la misión que nos deja Jesús. Por eso la Iglesia, en todo lo que hace y todo lo que es, comunica, en todo momento. Pero la misión de la Iglesia, así como la comunicación, no solo tiene como objeto lo que sería la misión hacientes, es decir, hacia afuera, hacia los gentiles, hacia los que no conocen a Jesús, lo que conocemos como las misiones, ¿no? Ayer escuchábamos de boca de don Melchor de la Toca, subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, que una fe que no se piensa constantemente se desvanece. Lo mismo si el Evangelio no se comunica constantemente, sobre todo a los que ya han recibido el anuncio del mismo, también se desvanece, porque en definitiva es en esa comunicación donde se alimenta nuestra fe. Por tanto, el Evangelio tiene que estar constantemente comunicándose, incluso entre aquellos que ya han recibido el anuncio del mismo. Por tanto, la pregunta que me surge en primer lugar es: ¿quiénes son los destinatarios de la comunicación de la Iglesia? Es decir, ¿quiénes son los públicos a los que se dirige la Iglesia? Está claro que en todo momento existen varios públicos, los destinatarios. En primer lugar, pues está el público externo. Entre ellos podemos incluir desde los que no han oído hablar de Jesucristo, a los que, habiendo recibido un primer anuncio e incluso habiendo sido bautizados, se alejaron de la comunidad de la Iglesia. Y después también está el público interno, en sus distintos niveles, desde aquella persona que simplemente va a misa el domingo, hasta el que está más comprometido en tareas eclesiales, como voluntario, como catequista, como miembro de un movimiento eclesial y por supuesto el clero. Y todos en sus distintos niveles de fe y de compromiso cristiano. Todos esos son públicos de la Iglesia. Y está claro que la Iglesia comunica también de 1000 formas. Tenemos la liturgia, que a veces es muy bella. Cuando sale la liturgia del Vaticano, pues en la televisión, que siempre además la refuerzan con imágenes y con detalles de distintos sitios, a todos nos gusta, ¿no? Por eso la liturgia también comunica. Las actividades de los grupos, las catequesis, los encuentros, el testimonio de vida de cada cristiano también comunican. Además, tiene también algunos medios propios, medios que podríamos llamar más o menos de masas. Por ejemplo, hay publicaciones. La Iglesia tiene editoriales, edita libros, revistas, semanarios, diarios. Tiene también radios, y no solo me refiero a España, sino al mundo entero. Por supuesto, hay miles de web religiosas y también muchos participan en las redes sociales.
Y en todo esto, ¿dónde entran los medios de comunicación en general, como los que hoy pues, nos acompañan aquí? Pues los medios de comunicación, en lo que es la comunicación de la Iglesia, en realidad no son públicos directos, sino que son, como la misma palabra medios indica, serían, después ellas pueden opinar otra cosa, pero bueno, serían intermediarios del mensaje de la Iglesia para con sus distintos públicos, tanto hacia el exterior como también hacia el interior. Muchos de los que estamos aquí a veces nos enteramos de que nuestro obispo ha estado en tal o cual sitio o que ha formulado tal o cual cosa porque lo hemos visto en el periódico o porque lo hemos escuchado en la radio, no porque nos lo hayan dicho en misa o porque lo hayamos leído en algún medio propio de la Iglesia. Entonces, como digo, son intermediarios, sin olvidar, claro, que también dentro de los medios existen personas que pueden tener más o menos cercanía con el Evangelio. Y como tales intermediarios, que no pertenecen a la Iglesia directamente, ni sobre ellos hay un control directo, como si lo hay en los medios propios, por ejemplo, pues en la hoja parroquial, hay que, en primer lugar, creo yo, por parte de la Iglesia, también que conocerlos. Conocer cómo funcionan, su dinamismo e incluso sus intereses informativos. Yo como delegado de medios a veces he oído de gente como implícitamente algún deseo de que los periódicos fuesen hojas parroquiales. Es que he mandado no sé qué y no me lo han publicado. Es que en los periódicos nunca sale nada de lo que hace la Iglesia. Y uno dice, es que los periódicos tendrían que ser hojas parroquiales. Os aseguro que leería muy mal, seguro, las dos que están aquí no tendrían ni salario. Porque si las hojas parroquiales nuestras las ponemos en la Iglesia, las damos gratis y no se las lleva nadie, no creo que convirtiendo los periódicos en hojas parroquiales les diesen mucho. Sobre todo porque también es verdad que el público suyo es mucho más genérico, los destinatarios, que lo que es la hoja parroquial. No sé si me explico, pero tenemos que conocer su dinámica, cómo funciona, cuáles son sus intereses informativos también y otra serie de cosas que espero que vayamos descubriendo ahora en la mesa redonda. Y está claro que la Iglesia, como institución pública, es decir, presente en el mundo, proyecta también una imagen hacia el mundo. Si hiciésemos aquí la pregunta sobre qué es la Iglesia, a todos los que estamos aquí, seguro que cada uno, a pesar de que los que estáis aquí seguramente estáis muy comprometidos en cuestiones de Iglesia, en grupos y en otras actividades y que más o menos podéis tener una idea de qué es la Iglesia, seguro que si hacemos la pregunta de qué es la Iglesia, cada uno diría una respuesta distinta. Y bueno, si lo hacemos ya más amplia y más genérica al público en general, pues habría quien, olvidándose de que que son bautizados, pues afirman que la Iglesia son el Papa, los obispos, también los curas, por supuesto, y las monjas, pero ya está. Otros sí se incluyen dentro de la misma Iglesia, y hay quienes la ven como una empresa simplemente, y por tanto que tiene intereses lucrativos como tal empresa. Hay otros que la ven simplemente como una mera ONG, y quienes querrían incluso quemarla por ser el mal de todos los males, ¿no? Ya en los extremos que también se dan. Bueno, pues ciertamente, de aquella definición que nos repetía, por lo menos que a mí me repetía don Florentino Muñoz, profesor de Eclesiología del seminario, que viene en el Concilio Vaticano II y que también está en el Catecismo de la Iglesia Católica y que dice: la Iglesia es, en este mundo, el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. De esa definición a la imagen que nosotros vivimos y tal como entendemos nosotros la Iglesia y la imagen que proyectamos de la misma hacia afuera, también hay mucha diferencia, es lógico. Y termino. He dicho la imagen de la Iglesia, y sobre la imagen de la Iglesia que la Iglesia proyecta a través de los medios de comunicación es sobre lo que queremos que verse esta mesa redonda de hoy, sobre la imagen de la Iglesia en los medios de comunicación. La Iglesia es una institución y como tal desearía tener una imagen pública acorde con lo que es y su misión,
pero esta imagen no siempre se logra comunicar correctamente. Aquí entra mucho en juego nuestra parte, la parte de lo que son las oficinas de comunicación de la Iglesia, o los gabinetes de prensa, o como queramos llamarlo, la delegación de medios. También en ello entra en juego la función mediadora que a modo de prismas llevan a cabo los distintos medios de comunicación. Por ello, una de las cosas que les hemos pedido a nuestras invitadas, como profesionales de los medios, es que nos ayuden desde su labor periodística a reflexionar sobre qué imagen existe en los medios de la Iglesia y cómo poder mejorarla. Y a la vez espero que en el diálogo que sobrevenga después, gracias a este encuentro, sepamos dar nosotros también una buena imagen de la Iglesia y aprender mutuamente, tanto que ellas que están aquí pues aprendan un poco de la Iglesia, como sobre todo nosotros aprendamos también de qué imagen proyectamos, que sea un diálogo realmente, ojalá, muy fecundo, ¿no? Para que la Iglesia siempre procuremos transmitir la auténtica imagen que queremos transmitir, que no siempre es fácil. Dicho esta introducción, por lo tanto, que vamos a hablar expresamente de eso, de la imagen de la Iglesia, yo quiero presentar a María José Torrejón González, que es de Logrosán, me ha dicho expresamente que lo diga, no es de Cáceres, es de Logrosán, de ahí la importancia. Nada, era una broma. Y ha estudiado periodismo en Madrid, en la Complutense, y siempre ha trabajado en el diario Hoy, que todos conocemos porque es un diario regional. Primero en Villanueva, después en la central en Badajoz y desde el 2005 aquí en Cáceres. Así que cuando leáis el diario Hoy y veáis quién lo firma, pues que os suene María José Torrejón, que suele firmar también muchos artículos, algunos también sobre la Iglesia. Pues te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Es la primera vez, no sé si la así tú, pero yo es la primera vez que me siento de este lado, ¿no? Porque he venido muchas veces a la sala, pero siempre nos toca estar del otro lado. Y además aquí entre el público veo por lo menos he contado a 4 personas, contándote a ti, Julián, a las que he entrevistado. O sea que para mí, y a Jesús que acaba de entrar por la puerta, otro más. Buenas tardes. Pues nada, yo quería empezar lanzando una pregunta, ¿no? Que he visto por ahí una noticia esta mañana que circulaba por las redes sociales y os quería leer el titular a ver si sabéis o adivináis de quién puede ser. Y dice así: tenemos que reventar el sistema por las costuras y Twitter es un aliado para eso. ¿Quién puede haber dicho esto? Os digo que es de vuestro mundo, vamos, de la Iglesia. ¿Se os ocurre a alguien? ¿Alguna propuesta? Una religiosa. ¿Quién? Una religiosa. Efectivamente, no es el Papa, que también podría ser, que sabemos que se mueve mucho en las redes sociales y además marcando ahí tendencia, pero sí que viene más por la religiosa. ¿Sabes quién es exactamente Jesús? No me acuerdo del nombre, solo decía. Sí, Sor Lucía Carandio. Eso es. Yo no quiero ponerla de ejemplo ni mucho menos, pero sí hablar, ¿no?, de las redes sociales que han trastocado todo, porque aquí estamos en representación de los medios generalistas, ¿no?, pero que hay una realidad que son las redes sociales y no podemos estar ajenos a ellas. En el cuestionario que nos pasó Jesús sobre nuestra intervención, ¿no?, nos sugería que os indicáramos, reflexionáramos sobre cómo comunicar y cómo hacer que la Iglesia apareciera más en los medios, ¿no?, mejorar su imagen o algo así. Yo tengo que decir que no existe una varita mágica para eso, claro, sino para eso están los asesores de comunicación, hay un mogollón de gente y muchas veces no se consiguen los objetivos, ¿no? Pero bueno, yo sí que tengo que decir que desde mi punto de vista, y siempre hablando desde prensa generalista, hay cosas que sí tienen más interés informativo para nosotros que otros. Y siempre que se basen en 2 principios, ¿no? Hechos o cosas que sean noticiosas. No es lo mismo que una persona te conceda una entrevista y te hable del capítulo no sé qué del Evangelio a que te hable sobre un tema de actualidad. Si te trata ese tema de actualidad, lo elevarás más a titular, ¿no? Y el otro factor que influye para que una cosa gane más terreno, ¿no?, o que nos hagamos eco de ello, es que tenga trascendencia. Es decir, una noticia se mide por lo menos en medio generalista, a cuánta gente afecta, ¿no? De ahí que últimamente hayáis visto que, por ejemplo, todas las noticias referentes a Cáritas
aparezcan mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la labor que está haciendo ahora Cáritas y sus comedores sociales son un reflejo de la situación que vivimos en España, ¿no? Y a cuanta más gente afecte, pues más atención despierta entre nosotros. De hecho, ellos lo sabrán. Ellos durante todo el año nos hacen convocatorias y demás. Os lo podrán decir cuando damos una rueda de prensa de Cáritas y presentan la memoria o el número de familias, recursos a las que atienden. ¿Me equivoco o no, Jesús, Lorena? Os tenéis, por ejemplo, las primeras páginas, incluso titulares de primera, que de cualquier otra cosa. Es por eso, ¿no? Porque las cosas que se sienten más cercanas y que tienen más trascendencia social, sobre todo, ¿no? Bueno, yo he revisado un poco la prensa, los medios nacionales, para ver qué titulares han salido últimamente, no todos, y tratar de explicar por qué han salido esas informaciones y no otras, ¿no? Ayer eché un vistazo al País y me encuentro con un titular que dice que los obispos de Brasil distribuyen una encíclica con críticas al mundial. El subtítulo es que la conferencia episcopal censura que se hayan invertido las prioridades del dinero público. Es lógico que esta noticia ha salido porque estamos a las puertas del mundial y de ahí, ¿no?, que el papel de la Iglesia pues también juega un papel y se haga eco de su postura. En el ABC me encuentro otra noticia que dice que los obispos agradecen el servicio y la entrega generosa del rey. Claro, esto es notorio porque el rey ha sido noticia, ¿no? Y además lo sabemos muy bien porque fue el lunes cuando hicimos el desayuno, ¿no?, del encuentro del obispo con los medios de comunicación. Y también para que veáis cómo funciona un poco esto, ellos presentaron el programa del Congreso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el rey abdicó. Entonces una noticia se come a la otra y muchas veces a lo mejor esa noticia iba a tener un espacio. Pero ¿qué pasó ese día? Que resulta que de las 50 páginas que tuvimos en el periódico, 40 se las tuvimos que dedicar al rey. Para las noticias de Cáceres solamente tuvimos una página. Hubo que priorizar, con lo cual el Congreso se quedó fuera. Son cosas que pasan, ¿no? Son muchos factores, aquí no hay una fórmula mágica, ni mucho menos. Y siguiendo con los titulares de prensa, en El Mundo me encuentro una entrevista que le hicieron a Julio Pinilla, no estoy segura del apellido porque lo he copiado a mano y no está muy claro. Bueno, este hombre es un cura casado del movimiento MOCEOP, que es el movimiento pro celibato opcional. Y esta entrevista, bueno, ¿por qué se la hacían? Bueno, pues a propósito de las últimas declaraciones que hizo el Papa, ¿verdad?, sobre el celibato y todo eso. Lo que quiero decir es que todo tiene un marco noticioso y que por eso sale en los medios generalistas. Tengo apuntado aquí y lo vuelvo a repetir, ¿no?, que en mi caso cuando más espacio se da a las informaciones es, por ejemplo, cuando Cáritas presenta su memoria, que ya os he dicho previamente, ya que refleja una situación en la que vivimos todos. También quiero deciros que todo depende también de lo que la Iglesia quiera comunicar y a qué medio se dirige. No es lo mismo que Lorena y Jesús preparen un comunicado, a lo mejor para la revista Iglesia o para la hoja parroquial, que para los medios generalistas, ¿no? Pero está claro también que el lenguaje es fundamental y que las redes sociales han abierto una nueva esfera para hacerlo, que no se puede, ¿no?, permanecer al margen de ella. De hecho, tengo constancia que vosotros sí que las utilizáis bastante y el obispo y demás. Bien, se pueden utilizar para comunicar mensajes de información en general o algo más específico, depende también del público al que se busque. Y si no, sobre el uso de las redes sociales, que se lo pregunten a Sor Lucía, ¿no?, que ella está muy puesta en ello, tal y como dábamos al inicio de la conversación. Que me alegro mucho de saludaros y nada, aquí estamos para las dudas que tengáis.